Hola, ¿qué tal amigos de Estación 69? Bienvenidos a nuestro programa. Estamos ansiosos porque llegara el día de hoy. Hace muchísimo calor y este tema creo que nos va a dar también mucho calor por el tipo de temática que tenemos. Y bueno, el día de hoy me gustaría saber cómo se encuentran, compañeros. Excelentemente bien, Francisco. Bienvenidos a todos. Estamos, pues, hoy como ustedes pueden ver, con mesa incompleta. Les mandamos un saludo muy afectuoso a Yesenia y a nuestro amigo René también, que están en diferentes compromisos. Están tratando de ubicar dónde vamos a transmitir la próxima semana y desde aquí les enviamos un cordial saludo, esperando que todo se encuentre perfectamente. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Excelentemente bien, amigos. Muy ansioso por conocer este tema. Ok, ¿y tú, Pau, cómo estás? Igualmente muy bien y pues, como dije Arturo, ansiosa por saber qué son las fijaciones y entenderlas. Ok, creo que vamos a establecer algunas reglas principales. Sobre todo, vamos a reservarnos como, ¿cómo llamarlo? Hay que ser discretos con lo que vamos a mencionar el día de hoy. Para no balconear a nadie, podemos decir que le sucedió al primo de un amigo o que a mí me contaron que, ¿sale? Claro, para no perfecto. herir aquí a nadie ni sacar los trapitos al sol, como dirían mis papás, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con este programa de fijaciones. Creo que hemos escuchado mucho el tema o el término de fijaciones, pero a veces no sabemos a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, antes de haber investigado de este tema, ¿ustedes qué imaginaban que eran las fijaciones? Pues a mí me decían, por ejemplo, había amigos que me platicaban de este tema, que era como quedarse atado a algo. Te quedaste atado a algo, tienes una fijación de cierto tipo, pero realmente, digo, por el perfil que manejo, no es un tema que yo conceptualmente te pueda platicar, te pueda hablar, así que más bien esperaría compartir experiencias del amigo de un amigo. Ok, perfecto. Yo lo relacionaría con manías. Ok. Anteriormente yo pensaba que eran manías que uno tenía, que iba desarrollando a través de las experiencias, pero no, leyendo un poco, me di cuenta que no, nada que ver. Así, fíjate, Arturo, que ahorita que mencionas la palabra manías, pues ya uno que estudió psicología y pues sigue estudiándola todo el tiempo, nos hacemos más conscientes del uso de las palabras. Por ejemplo, cuando la gente dice, es que Paola es una bipolar, cambia de humor todo el tiempo, ¿no? Y yo en realidad me cuestiono, ¿en realidad saben lo que es bipolar? Porque bipolar es un trastorno mental, en donde una persona tiene episodios maníacos y depresivos. Entonces o hago el cuestionamiento, ¿no? A veces es muy fácil para nosotros poner esas etiquetas. Y ahorita que mencionan la palabra manías, pues manías viene de maníaco. Y maníaco tiene que ver con el polo opuesto de depresión. ¿Cómo es el perfil de una persona deprimida? Bajo, Perfil bajo. Bajo, callado. introvertido. Entonces, una persona que vive o presenta episodios maníacos es todo lo contrario. Eufórico. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de manías, a veces lo asociamos con costumbres extrañas que tienen las personas. ¿Verdad? Y en realidad, digo, lo menciono como un dato cultural que deberíamos de tener todo y que tendremos que corregir como en el léxico que utilizamos día con día. Pero bueno, eso nos da pie un poquito a lo que son las fijaciones el día de hoy. Las fijaciones es un término que se utiliza en psicoanálisis. Todos conocemos al padre del psicoanálisis, ¿no? Freudcito. Sí, en la secundaria me lo Que en paz descanse. Ajá. Sí, la realidad es que desde secundaria, preparatoria, vemos las etapas psicosexuales, cómo las viven las personas, en qué edades y demás. Pues justamente Freud estudia lo que es genera una teoría que se llama psicosexual, que se basa justamente en la sexualidad de las personas. Y en esta teoría Freud nos dice que nuestra personalidad la vamos construyendo con base en esas etapas sexuales que vamos viviendo desde infantes. Entonces significa que todo lo que vivamos de infantes pues va a llegar a repercutir cuando seamos adultos. Exactamente, va a resonar cuando estemos en una edad avanzada, ¿no? ¿Cómo podemos decir o cómo podemos tener la definición de una fijación? Pues en términos de psicoanálisis es la dependencia emocional
que se genera hacia algo, alguna cosa, o incluso hacia alguien, hablando en términos de ya una persona. Pero esta fijación tiene que ver una connotación sexual. Al principio, Freud en su teoría solamente hablaba que era una connotación sexual y hablaba que líbido, pues lo conocemos, es el deseo sexual que se tiene y lo que nos mueve a las personas, eso es el líbido. Sin embargo, después nos damos cuenta que existen pulsiones y que tienen que ver con movilizar la conducta de la persona, eso es una pulsión. Y entonces no se encasillaron en que solamente tiene que ver con el deseo sexual. Si hablamos de dependencia emocional, entonces va más allá de lo sexual, también tiene que ver con el cómo vivimos día con día. Pero bueno, esto solamente lo digo de manera introductoria, pero lo que me gustaría que hiciéramos en este programa, a todos los que nos están escuchando, es que nos dejen sus comentarios si han logrado detectar qué tipo de fijaciones tienen, en qué cosas, en qué momentos, en qué situaciones. Así que escríbanos, vamos a estar pendientes de nuestras redes sociales de aquellos comentarios. Quiero empezar con la primera fase de la etapa psicosexual, que es la etapa oral. ¿La conocen? La etapa oral. Es esa tendencia de llevarse todo a la boca. Ok, exactamente. La etapa oral es la primera fase que va a vivir el infante. Y es aproximadamente de los 0 meses al primer año, en donde el bebé, lo va a llamar bebé, todo agarra y se lo mete a la boca, ya que por la boca experimenta placer, es su centro de deseo y de placer, ¿no? Entonces, en esta etapa es muy común que los papás, ¿qué van a hacer con los niños cuando se están metiendo algo a la boca? El manazo. El manazo. ¿Cómo te dicen, Paola, a ti cuando estabas chiquita? Papá, si me estás viendo, todavía perfusiones por tu culpa. El manazo, y nomás que vuelvas a hacer eso. Claro, y te decían, eres una niña sucia, no hagas eso, no seas cochino, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno está pequeño, hasta la tierra, ¿no? Te comes. Claro. Muerdes las paredes. Algo que se mueva, lo que que sea. Sí, fíjense qué curioso, es normal. Como padres lo que vamos a hacer es estar alertas de lo que están haciendo nuestros pequeños. Sin embargo, hay formas y hay maneras. ¿Por qué? El responder de esta manera alarmante a, eres un cochino, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. ¿Qué creen que genera en el niño? es una represión. Exactamente, Arturo, es una represión para él. Y justamente es como se crean las fijaciones en esas etapas. Cuando se vive una castración, lo podemos llamar así como esta parte de poner un límite demasiado rígido, de no debes hacer esto y ya, ¿no? O por el otro contrario, cuando te desbordas y te vas al extremo y todo te metes a la boca. ¿Okay? Por lo regular, las fijaciones más comunes en la etapa oral tienen que ver con el fumar. Yo conozco a alguien muy, muy cercano a nosotros. Sí, ¿verdad? Que fuma. Tiene una fijación oral definitivamente. Sí, yo también conozco a varias personas que hoy no nos acompañan, pero que tienen esta fijación. Tienen amigos que tienen esta fijación. Sí, amigo René, donde estés, un saludo. Sí, ¿qué otra fijación? El gusto por besar, ¿no? Personas que todo el tiempo quieren estar besando a sus parejas, que comen compulsivamente, que muerden, que beben. Entonces, es una manera de generar una fijación. ¿Qué tipo de fijaciones orales conocen ustedes? Que tienen que ver con este deseo de meterse las cosas a la boca. Bueno, no sé si tenga algo que ver. Fíjate que conozco a alguien que siempre que hace algo importante o que se prepara para hacer algo importante, tiene la manía de ponerse el lápiz en la boca. O sea, es como su modo de prepararse. Voy a hacerlo, me pongo el lápiz y empiezo a hacerlo. Y no sé si sea hasta cierto punto como un sentido de seguridad o de sentirse seguro, porque todo el tiempo, antes de comenzar cualquier tarea que realmente es importante para él, se pone su lápiz en la boca y empieza a trabajar. Y normalmente las cosas le salen mejor. Siempre está buscando algo, un lápiz, una pluma o lo que sea cuando va a iniciar la actividad. Esa podría ser una fijación oral. Totalmente, porque genera una dependencia en sus emociones, ¿no? Por ejemplo, seguridad. Fíjense que quiero hacer un paréntesis en esta situación porque todo lo que hacemos, la mayoría de nuestras conductas son inconscientes. A veces, en realidad, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si le hiciéramos
hacer conciencia a este amigo que nos comenta Sergio del lápiz. En realidad el lápiz genera eso, o es algo que él ha canalizado hacia ese objeto. Es más como canalizar, ¿no? Porque es como, ¿dónde voy a poner la presión para yo estar tranquilo? O sea, entonces la libero de algún modo y sé que concentrando el nervio, bueno, no el nervio, pero la ansiedad, o concentrando la inseguridad, en algún punto la voy a dejar salir. Entonces, esa es una que yo conocí. Otra persona que conozco también tiene la manía de morderse la lengua cuando va a hacer algo muy importante. Está así como que va a meter la herramienta y está... y todo el tiempo lo vemos así, o cuando está afinando algún instrumento, o cuando está haciendo realmente que le exige concentrarse, se muerde la lengua o la tiene de afuera, ¿no? No sé si esa también sea una fijación oral. Pudiera ser, fíjate que ahorita que dices de la lengua recuerdo porque convivo con muchas mujeres, ¿no? Tanto mi familia como mis amigas, y me doy cuenta que siempre que se maquillan tienden a hacer algo con la boca, ¿no? Movimientos diferentes, pero me he dado cuenta que o sacan la lengua o abren la boca y demás, y es muy curioso, pues, porque en esta etapa, si estamos hablando que en las etapas psicosexuales se va forjando lo que es la personalidad, aquellas personas que generan alguna fijación, estamos hablando que pueden ser personas muy crédulas, inmaduras, con una personalidad muy fácil de manipular. Ya estamos hablando de personas también inseguras. ¿Va? O sea, no nada más es la cuestión hacia el objeto. También hay rasgos de personalidades que va a adoptar una persona que tenga una fijación en esa etapa. Pero bueno, hablando ahora un poquito a la parte del líbido. Estamos hablando que las fijaciones también tienen que ver con una connotación sexual, que creo que por ahí va el punto cuando planteamos este tema, ¿no? Conocer un poquito de aquellas fijaciones, más de índole sexual, que para algunos son raros, para algunos son extraños, pero que tienen un fundamento, ¿no? Ya que lo conozcamos. Pero, ¿qué conocen? Por una fijación sexual, una fijación, perdón, oral que tenga que ver con lo erótico. No sé, yo prefiero dar ¿No? pauta verde aquí a mis amigos para que... Bueno, yo puedo decir el sexo oral, me imagino. Okay. Puede ser una fijación oral. Así es, ¿no? Por el placer de introducir algo a tu boca que genera más placer, ¿no? Vaya la redundancia. Algo también que he escuchado mucho de un amigo que me contó. No, la realidad es que sí. Tengo varios conocidos que me han comentado que cuando practicas tus relaciones sexuales les encanta comer o poner comida en el cuerpo de la otra persona y consumirla, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? Pues pienso que debe ser divertido. Creo que para estas situaciones bueno, no creo, me queda claro que para estas situaciones de las relaciones sexuales no hay más limitación que tu imaginación y tu pareja. Como que esas dos son quienes te van a decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Digo, es bastante agradable cuando encuentras tú la forma de expresarte, porque para mí esto es una expresión. Puedo vivir, o podría alguna persona vivir toda su vida queriendo algo y sentirse frustrado por no poderlo hacer. Sin embargo, me parece que cuando encuentras la persona indicada, pues es más que nada porque te sientes identificado y sientes que puedes ser tú mismo. Fíjate que ahorita que dices ese comentario de buscar a alguien con el que te puedas sentir pleno, identificado, recordé una frase que utilizaron muchas de mis maestras en la licenciatura, que era, las patologías se juntan, ¿no? Y ahora lo entiendo, nada es casualidad, o sea, todo obedece a algo del por qué me junto con Paola, por qué tengo esa clase de amistades, porque hay algo que a fin de cuentas reflejo o proyecto en los demás, ¿no? Entonces sí es importante, pero dicen los programas de televisión, todo con medida, ¿no? ¿Y a qué me refiero todo con medida? Recuerden que la fijación tiene que ver con ser dependientes emocionales a algo. Y en nuestra vida adulta, a veces estas fijaciones van a llegar a entorpecer nuestro proceso que estamos viviendo. En otras palabras, no nos va a dejar avanzar. Entonces sí es importante que cuidemos estas cosas. A lo mejor en la etapa oral, pues suena divertido, ¿no? Como el comer y demás, pero ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, comen compulsivamente? O generan una adicción al tabaco, a alguna otra sustancia, a la bebida alcohólica, por ejemplo.
Eso iba yo a preguntar hace un momento y sí me gustaría comentarlo aquí para todos nuestros seguidores. Eh, ¿Cómo identificas entonces a alguien que tiene una fijación que no llega a ser peligrosa? Puede haber fijaciones orales peligrosas. Por ejemplo, ¿quién no ha visto el estereotipo del carpintero que está trabajando y tiene los clavos en la boca todo el tiempo? ¿O quién no ha visto a quien tiene los cables o de alta tensión en la boca mientras los está pelando o cosas de ese tipo? O sea, podrían llegar a ser peligrosas en todas las fijaciones. Ahora, ¿cómo le hacemos con ese tipo de personas para lograr sacarlas de ahí? Principalmente hay que darnos cuenta, como les comentaba hace un momento, hay veces que estas conductas son inconscientes. ¿Ok? Y he conocido pacientes que llegan y literal tienen destrozado el labio, destrozada la lengua, de con la fuerza que presionan ellos mismos de que se muerden. Entonces sí es increíble el nivel de ansiedad en el cual ellos están, pues, todo el tiempo viviendo, que no lo pueden controlar. Incluso ya se están agrediendo. Entonces sí es, primera parte, hacer consciente aquello que es inconsciente, ¿no? La conducta que estamos teniendo. Y otra cosa, el síntoma, lo vamos a llamar así a estas situaciones que se pueden llegar a tomar. Yo siempre he dicho, el síntoma es un mensaje cifrado. Hay que descubrir de dónde nació la necesidad de que esa persona genere este recurso, ¿va? Porque lo toma como un recurso. El que yo me ponga el lápiz en la boca no es nada más porque se me ocurrió. Es que a lo mejor estoy proyectando algo a este lápiz y sí, en un momento es la seguridad. Pero entonces, ¿qué tenemos que trabajar con esta persona? Con su autoestima. Que se convierte en una persona, que se dé cuenta más bien que es totalmente capaz y que no necesita depender de una u otro objeto. Entonces, desde el generar conciencia, investigar un poquito de dónde surge y entonces ahora sí empezar a cambiar. ¿A cambiar qué? Pensamiento, a cambiar incluso las emociones que llegan a generar y pues vamos a cambiar también la conducta. Fíjate, ahorita tomando en cuenta eso que estás diciendo, voy a hablar de mi familia porque yo creo que tenemos muchas fijaciones y una de ellas es eso de la lengua que mencionaba el Sergio, que al estar haciendo cosas muerden la lengua. Hubo un tiempo, una etapa en donde yo lo hacía, pero creo que me lleva más la vanidad y dejé de hacerlo porque no me gustaba cómo se veía. Pero después retomo otras, ahí todas son arrugadas en la boca. Esto, porque mencionas lo del labio, yo me muerdo el labio por dentro y la parte de las mejillas. Todo lo llevo a la boca. Estoy trabajando y estoy mordiéndome una uña. Anteriormente usaba uñas postizas todo el tiempo porque me arrancaba los cueritos de aquí. Entonces mi tranquilidad era estar masticando la uña postiza. Entonces todo yo voy a llevarlo a la boca y sin quererlo, siempre decía, ¿no? La familia, siempre, mira, lo heredó de la abuelita, lo heredó de la tía, es herencia, pero nadie me decía que es una fijación, lo que yo tengo. Entonces sí he pasado por varias y yo he tratado de quitarlas, unas me las han quitado a fuerzas, otras yo por estética, pero aún sigo teniendo muchas. Fíjate qué inteligente ahorita que dices algo que es como familiar, ¿no? A veces decimos, ¿sabes qué lo hace el abuelito? Lo hacía el tatarabuelo y demás. Eso está tradicional. Claro. Y si no lo hace, no es la familia. Pero hay algo que tenemos que entender en nuestra familia. Aunque nosotros jamás hayamos conocido al bisabuelo o el tatarabuelo, pues hubo gente que sí. Y esa gente es la que nos educó. Por lo tanto, esa información inconsciente que aprendieron de ellos, pues puede llegar a repercutirnos a nosotros, ¿no? Entonces, a veces hay historias no contadas, hay traumas familiares que nunca se pudieron superar y que ahorita, en la actualidad, repercuten a estas generaciones. Es importante ser consciente de ello y pues trabajar en que no nos afecten a nosotros, ¿va? Por ejemplo, ahorita tú puedes llegar a decir, bueno, es una fijación, pero como te decía hace un momento, el síntoma es un mensaje cifrado, entonces hay que descifrarlo para saber qué es lo que estamos representando con esa conducta, ¿no? O qué estamos viviendo. Pero bueno, esa es una etapa, la etapa oral creo que todo el mundo la conoce y la identifica. La segunda es una etapa muy divertida, y digo divertida por, como he visto, niños que la experimentan. Ahorita les voy a contar. Esa etapa, la etapa 2, es la etapa anal. La viven los niños alrededor de los 2 a 3 años y tiene que ver con el control de esfínteres. A la hora de orinar,
a la hora de defecar. Entonces tiene que ver con ese control que tienen ellos. Y su centro de placer va a la hora de desechar todo, ¿no? Entonces, las personas que llegan a fijarse en estas etapas tienen ciertos rasgos de personalidad. Las personas que se fijan en esta etapa son personas muy obsesivas. Uy, pues creo que yo conozco 200 millones de personas obsesivas y seguramente fijadas en esa etapa. Pero ¿cuál es la relación entre la obsesividad y la fase anal? Ok. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos al baño a desahogar, no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, sí, Sí, la verdad es que sí genera un placer. La verdad es que es, como lo dicen coloquialmente, que existen 3 placeres de la vida. Correcto. Sí, Y no los 3 empiezan con C. Ajá. Sí. Pero bueno, es uno de los placeres. La realidad es que sí se disfruta bastante, pero tiene que ver con tener el control de las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta etapa en estos años, el niño aprende a ir al baño. Es un proceso de ir al baño y por fin se da cuenta que él puede controlar algo de su cuerpo. Porque psicológicamente el niño en los primeros meses de edad no se concibe como un individuo, se concibe como una extensión de la madre. ¿Sí? Por esta parte de que estuvo en el vientre, se desarrolla, está totalmente acostumbrado a escuchar el sonido de la madre, todo el movimiento que hay en su cuerpo. El bebé nace y se sigue concibiendo como si yo soy una extensión de mi mamá. Y justamente cuando pasa la etapa oral y llega en esta principalmente, pues ya se concibe como un individuo que es capaz de hacer muchísimas cosas. La primera es tener control de desechar, ya sea de defecar o de orinar. Entonces tiene que ver con el impulso incluso del órgano, por ejemplo del ano, ¿no? De retraerse o contraerse. Entonces, por eso la parte de generar control, las personas obsesivas tienen que ver con controlar las cosas. Y te apuesto que si tú dejas el celular así y yo lo dejo así, lo van a enderezar, ¿no? Y hay otros rasgos también de personalidad que vamos a identificar en estas personas. Por un lado están las personas muy obsesivas y organizadas, pero por el otro lado están las personas imprudentes, rebeldes, desorganizadas. E incluso podemos ver personas que tienen coprofilia. ¿Sí sabemos qué es la coprofilia? No. ¿No? La coprofilia, bueno, pues es una de las filias, ¿no? La filia tiene que ver con amor hacia algo, pero con una connotación sexual. La coprofilia es ese gusto o ese placer a la hora de tener relaciones sexuales, pues ya sea consumir, sentir o ver, utilizar lo que desechamos, ya sea pues la orina o en su efecto el excremento. A ver, Francisco, yo aquí conozco a algunas personas que ya siendo adultos son pésimos para controlarse en cuanto a ir al baño, pésimos, que dicen el mínimo estímulo estomacal y tienen que ir, o sea, no hay de otra, y donde hay un solo baño es un terrible sufrimiento para ellos. ¿Quiere decir que se quedaron en esa etapa? Probablemente van a presentar una fijación en la situación de cómo vivieron su etapa. O sea, recordemos que en este proceso de que los papás enseñan al niño a que tienen que ir al baño, pues tú nos puedes mencionar un poquito, ¿no? Sí. ¿Cómo es este proceso? Sí, de hecho les comentaba un día en la comida, yo fui maestra de preescolar en una estancia y me tocó en esa área que es control de esfínteres, y me tocó enseñar a los niños, o más bien orientar a los niños para ir al baño. Entonces, a lo que mencionas, eso del control es muy cierto. Cuando los niños empiezan a controlar, es totalmente un logro para ellos. Es como una sorpresa, o sea, su propio cuerpo los sorprende. Es algo, cuando al momento me tocó varios niños que cuando veían, yo creo que no sé si no eran conscientes de lo que estaban desechando hasta que no lo veían, y cuando lo veían era así como de lo logré, y ellos llegaban hasta como para borrear con su mamá, mami, hice pipí. Entonces eso era un logro muy grande para ellos, y me imagino, más bien va de la mano con lo que mencionas tú, que ellos descubren que tienen el control de cierta parte de su cuerpo,
y se sienten como todos poderosos, como ya soy niño grande. De hecho, ellos lo mencionan así: mami, ya soy niño grande porque puedo ir al baño. Entonces, ¿qué era lo que nos pasaba también? Que ellos utilizaban las basilitas, que son las más pequeñitas. Al momento de que ellos aprendían a ir al baño, ellos ya no querían su basílica. Ellos pedían estar en el baño grande porque eran niños grandes y así lo sentían. Como los reyes del baño. Es la transición de una etapa de bebé a ya un niño grande. Exactamente. Y fíjate que ahí voy a hacer un paréntesis porque conozco personas, así como lo disfrutan y sienten esta victoria, hay personas que la sufren. Hay niños que sufren y es porque a lo mejor, bueno, todas las personas somos diferentes, ¿no? Y nuestra personalidad va generándose a través de los otros. Correcto. Entonces, hay personas que, tengo algunos conocidos que han vivido esta etapa anal muy diferente. Tengo una conocida que cuando vivió su etapa, lo que hacía era tomar sus heces fecales y embarrarlas en donde sea. Las embarraba en la pared, en los cepillos de dientes, en muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que respondía la familia? ¿Molestia? Claro, molestia, se alarmaban y de una u otra manera querían darles a entender a la niña que estaba mal. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Reprimiendo, exactamente, reprimiendo esto y probablemente va a presentar una fijación. Entonces, sí es muy importante cómo lo han vivido, cómo vivieron su etapa, si hubo una represión, hubo una guía, por ejemplo, que los hiciera sentirse victoriosos por lo que llegaron a realizar, o por otro lado los dejaron. ¿Cómo se va? O sea, ¿cómo podemos decirle a todos los que nos ven ahorita que pueden identificar a una persona que estuvo en esta etapa reprimida? O sea, en la etapa adulta, ¿cómo se vive una represión de la etapa anal? Pues como tiene que ver con rasgos de personalidad, ¿no? Van a ser personas sumamente obsesivas en sus cosas, que no les puedes cambiar la rutina, o que no puedes incluso mover sus cosas porque ya tienen ellos, como quien dice, la medida, ¿no? Es que yo así lo dejé. Y son personas que se molestan por esa situación. Entonces va a derivar en otra cosa, pues, que es ya un síndrome de obsesivo compulsivo. Fíjate que, perdón, los interrumpo hablando de eso, ya me están saliendo todos los conocidos. No soy yo. Una persona muy cercana a mí tiene ese aspecto, ¿no? Él, por ejemplo, si es una cosa así, va y medida con la esquina de otra, o sea, todo está perfectamente movido. Y si uno llega y mueve y lo vuelve a poner creyendo que está de la misma forma, se da cuenta que lo movimos por un milímetro que está diferente, que ya no coincidió con la esquina de no sé dónde, se da cuenta que movimos las cosas. Él no puede aceptar cambios de rutina, no puede aceptar cambios de ruta, sino es la que él menciona porque entra en frustración totalmente y en desesperación. Él tiene que ser todo tal cual es, no le podemos hacer cambios. Es una persona de un carácter muy fuerte que no lo permite. Claro. Sí, y tiene que ver con esa fijación que está presentando. Sin embargo, sí, lo tengo que mencionar, no es etiquetar a la persona por etiquetar, no estamos hablando de un trastorno como tal. Ya cuando hablamos de un trastorno, pues hay otros criterios a evaluar que nos van a dar pautas si en realidad tienen si tienen trastorno o no. Lo que podemos mencionar, incluso nosotros hacemos en un diagnóstico, es determinar qué características tienen de algunos trastornos, que todos los tenemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos aplicando pruebas psicométricas que las hacíamos para nosotros mismos en un principio, decir, tengo tal característica, ¿no? Soy obsesivo, tengo características de obsesivo compulsivo y demás. Ajá. Y de repente teníamos todos los trastornos sabidos y por haber, ¿no? Y no es que los tengamos, es que tenemos características nada más. Ya hablando de una persona que tiene este trastorno, pues son humanos, personas que dejan de ser funcionales en sus entornos. Entonces, cuando una persona deja de ser funcional, entonces probablemente ya estamos hablando de una patología un poco más grave. Y pues obviamente hay que buscar la atención necesaria, ¿no? Psiquiatra, psicológica y demás. Pero bueno, esa es nuestra segunda etapa, la etapa anal. Digo, también como tiene esta parte de obsesiva, tiene el otro polo que es ser totalmente rebeldes, desorganizados, que pareciera que les vale todo, ¿no? Y tiene que ver también con esta parte de que soltaron demasiado las cosas. Unos retraen tanto que
pues bueno, se generó ahí la fijación y no el subtar. Muy bien. Tenemos otra etapa que es la tercera, que se vive alrededor de los 4 a los 6 años, y es la etapa fálica. Y es la más importante y en la que creo que nos vamos a centrar mucho. La etapa fálica tiene que ver cuando los niños viven su primer amor, mejor conocido como el complejo de Edipo para los niños y el complejo de Electra para las mujeres, ¿no? O sea, los niños se enamoran de su mamá. Ajá. Y las niñas se enamoran de su papá. Así es. Los niños se van a enamorar de aquella figura que representa el sexo opuesto de la persona. Entonces, ¿cómo se vive? Pues de todo tipo y con diferentes intensidades, ¿no? Vemos niños y niñas que el besar a papá o a mamá en la boca, el decir yo me voy a casar con él, yo voy a ser su esposa, yo voy a ser su esposo, e incluso el imitar las acciones o conductas del papá o de la mamá para agradarle, ¿no? Por ejemplo, si soy niño, pues yo veo que mi papá arregla la tubería y entonces yo también quiero hacerlo. Y mira, mamá, yo estoy ayudando, yo estoy haciendo, ¿para qué? Para llamar su atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se vive una fijación en esta etapa? Pues que vamos o vemos personas que van a buscar una pareja similar a su papá o a su mamá. Ah, no es una regla. Yo pensé que esto era una regla, que tú siempre ibas a buscar a alguien que se pareciera a la mamá y ella... Que uno sigue los patrones. Ajá. Entonces no es una regla. Porque lo ves en casa. Claro, no es una regla. Lo que pasa es que nosotros aprendemos a amar con base de quien, bueno, me corrijo, nosotros aprendemos a amar de las primeras personas que nos amaron. ¿Y quiénes fueron las primeras personas que nos amaron? Nuestros padres. Normalmente, digo, hay veces que quien no tiene papá o mamá tiene figura materna y paterna en abuelos, tíos y demás, pero esta figura siempre va a estar presente, ¿sí? E incluso el complejo también se puede vivir hacia la abuela, hacia el tío, dependiendo quién es esa figura materna o paterna. Para no mencionar mamá y papá, vamos a manejarlo como figura. ¿Qué es lo que pasa? Aprendemos y vemos el nivel de relación que hay. Para algunas personas suele ser muy agradable y evidentemente vamos a buscar a alguien con características similares. Pero para otras personas es todo lo contrario y no es agradable. Y cuando se vive en una relación tóxica o patológica, entonces vamos a ver que el niño también va a sufrir. Y entonces en esta etapa que el niño está formando su personalidad, pues puede ser o todo lo contrario o puede ser exactamente lo mismo. Pero aquellas personas que se fijan en esta etapa sí tienen que buscar una persona que sea físicamente, mentalmente o emocionalmente que coincida a lo que tenían en casa. ¿Recuerdas que una vez platicábamos, no vamos a decir nombres, de una persona que buscaba ese, se podría decir, patrón? Okay. Y que tuve una compañera se lo dijeron, tú tienes el complejo de Edipo. Así es, sí. Porque buscaba todas las conductas. Una mamá, ajá, ¿no? Y es la realidad. ¿Y por qué es una fijación en esta etapa fálica? Pues porque nadie, o sea, en verdad, absolutamente nadie va a llenar los zapatos de tu mamá o de tu papá. O sea, nadie lo va a hacer. Entonces van a ser relaciones fallidas todo el tiempo. Porque esto en realidad se genera una obsesividad por tener una persona así. Pero hago hincapié, es totalmente inconsciente. Muchas veces no nos damos cuenta y es la típica de es que todos los hombres son iguales, es que me va mal en el amor, es que tengo mala suerte, etcétera, etcétera. No hay que hacer una limpia y demás. La realidad es que no. El molde jamás se adapta a la persona ideal, a la persona idealizada. Exactamente. Es que a veces las expectativas o los ideales que tenemos son o bastante grandes que pues a nadie le va a quedar, ¿no? Me imagino que nadie quisiera ser la mamá o el papá de su pareja o así. No, yo he escuchado mucho esa queja de ciertas personas que me dicen, oye, fíjate que a fulanito de tal varón, tengo que casi llevarlo a que se bañe, pasarle la toalla, pasarle el cepillo de dientes, darle la pasta. Pero bueno, pues es que tengo entonces un esposo o tengo un niño que cuidar. Exactamente, entonces imagínense, se vuelve desgastante. Por eso no encuentras la pareja ideal, pues nunca la vas a encontrar. A fin de cuentas, tú lo que quieres entonces es una mamá o un papá. Sí, pero bueno, en este mundo vemos de todo y tal vez hay personas que tengan también esta carencia tan grande como tú,
que bueno, como Se diría, adaptan. sí, se adaptan, pero la pregunta sería qué tan sano, ¿no? ¿Qué tan sano puede llegar a ser? ¿No? Imagínense una relación en la literal, ella es la mamá, él es el papá y una dependencia o una simbiosis tan grande que se pudiera llegar a generar. Entonces, pues mucho cuidado y también, ojo, creo que la elección de una pareja es una de las decisiones más importantes que tenemos en nuestra vida. Porque indudablemente dedicamos tiempo, amor, dinero, esfuerzo, o sea, es un sinfín de cosas que sí vale la pena pensar bien y sobre todo decir, ya estoy preparado y estoy bien para ser una pareja, porque a veces decimos, busco la pareja ideal, pero ¿y tú estás listo para ser pareja de alguien? Que creo que ahí es otro sentido, ¿no? Pero muchas veces las personas que tienen estas, le voy a poner así, crisis, que no encuentran una pareja, que esto es porque a lo mejor hay algo en esta etapa que no se pudo superar de la manera adecuada. Muy bien. Entonces, digo, sí es importante tomarlo en cuenta. Y también existen otros tipos de fijaciones, a lo mejor un poco diferentes, pero hay una, en la cuarta etapa que menciona Freud, es el periodo de latencia. Ese periodo se vive entre los 7 y 10 años. Son niños ya un poquito más grandes, y es donde les empieza a entrar como la vanidad, ¿no? En que, pues, que yo me vea bonita, yo me vea guapo, que esté peinadito, que tenga mi vestidito bonito, y por lo regular, en esta etapa es cuando empieza a formarse lo que llamamos el pudor, el asco también, las aspiraciones morales y estéticas de la persona. Para muchos generamos estereotipos. Freud mencionaba que es muy raro que una persona se fije, o sea, genere una fijación en esta etapa, pero sí lo hay. Son personas que tienden a ser sumamente frustrados sexualmente y es que tiene que ver con una connotación moral, ¿no? Si en esta etapa estamos hablando del pudor, del asco y de toda la situación moral, personas que se fijen son personas frustradas sexualmente, que son incapaces de decir, pues disfruto el sexo, ¿no? Entonces, durante la relación sexual se sienten culpables. Claro, claro, la culpa. La culpa es algo que los va a acompañar. Creo que si logramos identificar a una persona es aquella que va a hacer todo lo contrario a lo que tú comentabas, ¿no? En un principio. Buscar una pareja que disfrute y la sexualidad hasta donde la imaginación te dé. Pues estas personas no se van a privar mucho de su deseo sexual. Al respecto, hay algunos conocidos y conocidas que tengo que tienen más de 30 años y no tienen ni una novia, ni un novio. Cuando tú les preguntas cómo le hacen, porque digo, todos somos humanos, animales, a final de cuentas mamíferos, y tenemos deseos e impulsos sexuales, ¿cómo le haces? Ellos te dicen, bueno, en algunas ocasiones me han contestado, no lo necesito. Yo sé que no es verdad, digo, sabemos que no es verdad. Pero sí noto, por ejemplo, que ese tipo de personas tienden a encasillarse tanto en trabajo, en familia, en actividades que los tienen permanentemente ocupados, permanentemente activos, de tal manera que no tienen ni un minuto de tiempo como para pensar en una pareja. Sin embargo, sí noto que ese tipo de personas son muy fáciles de irritar, es decir, muy enojones, muy enojonas, y que obviamente hasta uno dice, no, ya le hace falta definitivamente. Como dicen los muchachos. Hoy no le dieron de cenar. Sí, pero bueno, en ese sentido sí hay personas que tengo conocidos que tienen años que no les han dado de cenar, ¿no? Y que no les importa tampoco, o no sé si no se han sentido capaces como para formar una pareja. Quiere decir entonces que podemos comenzar por esa, no etiqueta, pero sí por decir, mira, tal vez entonces tienes algún otro problema. No es que tú seas adicto al trabajo, no. A lo mejor no eres adicto al trabajo, simplemente no has sabido canalizar toda la energía que tienes. Sí, y de nuevo, vamos a hablar de lo mismo, tiene que ver con cómo se vive la etapa. Por ejemplo, las niñas se ven feas llorando, ¿no? Las niñas no se tienen que ensuciar y demás, entonces inconscientemente, ¿cuál es la etiqueta que estamos dejando en ellas? Que tienen que ser recatadas, que tienen que ser pulcras, totalmente pulcras. Entonces, ¿cómo se concibe el acto sexual?
socialmente, ¿cómo se concibe? El acto. Matrimonio, Ajá. pareja, Y aún así, ya te casas, vas a enfrentarte a la hora que vas a tener relación sexual con tu pareja. Es que yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué eso es sucio? Claro, eso, ahí es donde iba. Bueno, yo me imagino que tiene que ver también, me ha tocado ver que hasta la ropa interior, ¿no? La juzgan. No me voy a poner una tanga, ¿cómo me la voy a poner? O sea, y tú dices, ¿qué tiene? Un calzón, no pasa nada, ¿no? Pero sí te has topado con gente que, o sea, hasta la misma ropa interior no la pueden usar de cierta forma porque no, es como un pecado. ¿Cómo lo voy a usar? Exactamente, recuerdo una anécdota muy chistosa. Tengo una primita, nos llevamos 10 años de diferencia. Cuando ella estaba en la primaria, recuerdo que me estaba comentando de que había visto una novela, ¿no? Entonces me estaba platicando. Es perica igual que yo. Y me estaba diciendo, no, fíjate que estaba viendo la novela y todo, y de repente empezaron a hacer cochinadas. Yo ya sabía a qué se refería yo. ¿Cochinadas? ¿Qué son las cosas? Y yo, ¿cómo cochinadas? Sí, pues cosas, esas cosas sucias. Y yo, pues, ¿qué estaban haciendo? Jugando con basura. Ay, no, las cochinadas que hacen los adultos. Y yo, pues, ¿qué? Estaban vomitando, agarrando tierra, ¿qué estaban haciendo? Lo que yo quería es que ella me lo dijera y para normalizarlo. Creo que a veces lo que nos cuesta más trabajo como adultos, normalizar la sexualidad con los niños. Porque para nosotros todo es tabú, todos son mitos, todo está mal, y para un niño no, es todo puro, y así debería ser también para nosotros, ¿no? Pues no sé, fíjate que ahorita ya con los cambios generacionales ya ves chicos de 13, 14 años, adolescentes que no tienen ese pudor, o que no tienen no ven ese límite, no lo conciben. Es más, si alguien les quiere poner un límite, ellos se aferran a pasarlo, a sobrepasarlo. Lo transgreden, correcto. Y, por ejemplo, pienso ahorita en adolescentes que ni trabajan, ni estudian, y sin embargo sí tienen ese deseo sexual encendido, obviamente 15, 16 años, todos lo recordamos, pero que no saben canalizarlo. Es decir, como no tienen una forma o una limitación como para poder decir me controlo o lo controlo, no saben cómo canalizarlo y estamos viendo adolescentes, niñas y jóvenes que ya están formando familia a los 13 o 14 años. Entonces, ¿dónde está el parteaguas, Francisco? Porque sí hay generaciones pasadas donde tú decías, con tu pareja, hasta que te cases y todo lo demás. Pero entonces, ¿dónde está el parteaguas? Lo que pasa es que aquí ya nos brincamos a la quinta y última etapa que mencionaste. Ya me adelanté, me disculpe, muy bien. ¿No? En esta etapa tiene que ver, es literal la etapa genital. La etapa genital. Que se da en la pubertad de la persona. Entonces es donde nuestros aparatos sexuales, ya no reproductores, porque si hago esta corrección anteriormente, decíamos, es el aparato reproductor, pero pues ahora nos damos cuenta que no todas las personas nacemos para ser padre, para ser madre, entonces se cambió el concepto, son aparatos sexuales. Ok, antes de continuar, tengo el gusto de saludar a Miguel Estrada, que nos está viendo. Saludos, Miguel. También nos está visualizando Eduardo. Eduardo, saludos desde Estación 69. Igualmente, Dania nos manda saludos especialmente a Yesenia. Seguramente los va a recibir, Dania, donde sea que se encuentre. Y me gustaría dejar aquí una nota antes de continuar con el tema, porque Eduardo es un viejo conocido. Saludos, Eduardo. Sé que tienes hijos pequeños y me gustaría que nos compartieras de esto que has escuchado. ¿Qué te ha sucedido? ¿Cómo lo has vivido? Porque platicarlo está bien fácil. Los niños han pasado por todas esas etapas. Pero, Eduardo, de lo que tú has escuchado hasta ahorita, sí me gustaría que nos comentaras y nos escribieras cómo en la familia viviste con el primer bebé. Es como el agua, ¿no? O sea, ahí el primer bebé creo que es el que parte todo. Pero, Eduardo, ¿de verdad el primer bebé te deja suficiente experiencia para el segundo? ¿O son tan diferentes cada uno? Eso es como una pregunta que quisiera que me respondieras. Sé que tienes bebés pequeños, niños pequeños, y ojalá que puedas participar con nosotros. Muy bien, Eduardo, espero que por ahí nos dejes tus comentarios. Te paso algunos tips que pueden ser muy funcionales para trabajar con los niños. Creo que es importante mencionar todo lo que hacen los papás, cualquier límite, cualquier regla, cualquier regaño, lo hacen por amor.
eso me queda más que claro, ¿no? Todo lo que hacen por los hijos es indudablemente por amor, pero lo más recomendable es que si vamos a hablar a la persona que más amamos, que es a nuestro hijo, entonces tenemos que adecuarnos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Porque ellos no entienden y no tienen la complejidad cognitiva, o sea, el nivel de pensamiento no está tan desarrollado como el de nosotros. Para ellos tiene que ser muy simple. Y el acompañamiento que tenemos que tener con ellos en estas etapas diferentes tiene que ser simple como ellos. Por ejemplo, en una etapa oral en donde el niño carece de lenguaje todavía, tiene que ver con la parte de movimientos y afecto. Tal vez no va a comprender al 100% que tú lo regañes y le digas, eres un cochino, no hagas eso, te vas a enfermar. Tal vez no lo entiende, ¿no? Tiene meses, un año de vida, ¿no? Pero el que tú tengas contacto con él, el que a lo mejor le enseñes que no debe de meterse las cosas, pero en una cuestión más motriz, pues entonces le vamos a dar a entender. A lo mejor ya cuando el niño está en la etapa anal, entiende el lenguaje más simple, ¿no? Como te puedes enfermar, te puede doler el estómago, a lo mejor si tomas tus heces fecales y las estás utilizando para otras cosas. Entonces, ser muy empáticos con los niños siempre va a funcionar, basarnos a su nivel, que no nos vea como esa autoridad que nos va a regañar, porque en realidad a veces así es. Hay que ponernos como ellos, hay que hincarnos, ponernos en cuclilla. Cuando vamos a explicar, cuando vamos a hablar con ellos, siempre es muy importante ponernos a su nivel, tanto físicamente como también a la hora de que vamos a narrar o decir algo. ¿Sí? Una recomendación, pues. Entendido. Y pues, ¿están listos para tocar el último punto? Ah, claro. Tiene que ver con la fase genital, ya lo mencionabas, que se da en la pubertad. Y en esa etapa, entonces, nuestros órganos genitales empiezan a crecer, empiezan a madurar, y existen cientos de cambios, ¿no? A las mujeres les crecen los pechos, se les ensanchan las caderas, el vello tiene su periodo, hay vello púbico, en los hombres igual también hay vello púbico, crece el pene, crecen los testículos, se engrosa la voz. Entonces, en todos estos cambios físicos, pues también son hormonales, y entonces cognitivamente también vamos a generar un cambio. Ya no somos esos niños que aprendieron a ir al baño, ¿no? Ahora ya está, pero tampoco somos unos adultos. Entonces, sí es muy importante que demos cuenta de lo que implica esta etapa. Es toda la etapa de la pubertad en donde vamos a continuar en la búsqueda de nuestra personalidad, pero ya hay un interés sexual, que es lo que comentabas hace rato, Sergio, en donde evidentemente a lo mejor no hay personas quien te guíe o te oriente cómo tener una educación sexual. Y digo educación sexual porque la información la podemos obtener de un libro, de la web, que es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, todo lo encuentran en un clic, incluso cuestiones sexuales. Cualquier duda que ellos tengan, amigos, foros, blog, Facebook, entre otras aplicaciones donde podemos conocer gente, y a lo mejor nos van a dar una información errónea sobre completa o totalmente incompleta. ¿Y se puede generar una fijación en esta etapa? Claro que sí. ¿Cómo podemos representar esta fijación? También con dos polos. Por un lado, aquella frigidez o impotencia a la hora de tener relaciones coitales, o por el otro lado, el deseo desenfrenado por obtener estas relaciones. ¿Qué piensan? ¿Han escuchado algo sobre esto? Los don Juanes caen aquí. Probablemente. Las ninfómanas. Fíjate que cuando hablamos de ninfomanía ya estamos hablando de una patología. Pues sí, probablemente tenga que ver con cómo vivió en esa etapa, pero también hay un trasfondo en eso, que ya tiene que ver con cuestiones neurológicas y pues también de la historia de la persona. He escuchado personas y conozco también algunos que tienen esposa, tienen novia, tienen capillita 1, capillita 2 y capillita 3. No sé si raya en el machismo o en sentirse más hombre que el resto, y eso sea una manera de identificar a una persona con con una fijación en esta etapa. También conozco mujeres que tienen fase 1, fase 2, fase 3, y que no es un rasgo de personalidad visual, pero sí la conoces, sí lo sabes,
Y entonces estaríamos platicando de personas que están en esta etapa, están fijados en esta etapa, en la etapa genital. Claro, sobre todo porque el varón es el acreedor al falo. Para Freud, la figura fálica tiene que ver con una autoridad, pero también simbólicamente hace representación del pene del hombre. Entonces, si se fijan, el hombre tiene ese falo, tiene ese pene, la mujer no lo tiene. La mujer tiene un vacío, tiene un hoyo existencial, por así llamarlo, una falta. Y para Freud la falta la llama histeria. De ahí el término de, es que eres una histérica. Pues, no, muchachas, por favor, nos están viendo, no. Sí, estamos controlando. De hecho, como dato curioso, en Estados Unidos, cuando realizan la extirpación de la matriz, se le dice hysterectomy, y en español también, es la histerectomía. Retiras la matriz, entonces es un vacío, de ahí viene la palabra histeria. Así es. Y fíjense que es muy importante cuando Freud empieza a atender personas, Freud es médico, bueno, era médico, perdón, ya lo estoy reviviendo. Empieza a atender a mujeres en la época victoriana y se daba cuenta que eran personas que presentaban cierta sintomatología, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor abdominal y una serie de síntomas, pero le hacía todo tipo de estudios y no tenía nada. No había ninguna pauta biológica o anatómica que dijera, es que padeces de eso, tienes tal enfermedad. No había nada. Cuando empieza a analizar la historia, pues se da cuenta que hay una represión sexual, lo cual ha generado ese vacío y, bueno, empezó a utilizar el término de histeria a ese vacío que tienen ellas, a esa falta, ¿no? Que el hombre no la tiene, por eso el término de histeria es propio de una mujer. Después desarrolla el término de neurosis, que se aplica para hombres y mujeres. ¿Son hombres histéricos? No, pero si hay hombres neuróticos, al igual que las mujeres, y también hay hombres con esa falta, porque fuimos castrados. Cuando hablo de castración, en psicoanálisis tiene que ver con la persona con el poder fálica, en este caso pudiera ser el padre, que reprimió, ¿no? En alguna de nuestras etapas. Entonces, genera esa castración y tú te vas desarrollando con esa falta, con esa necesidad o con esa fijación, como lo quieras llamar, ¿no? Pero en algún momento va a llegar a repercutir en nuestra vida adulta. Entonces sí es importante, y ahorita que tú mencionabas de los don Juanes, pues socialmente, como el hombre es acreedor al falo, él puede hacer y deshacer, ¿no? Él puede tener capilla 1, 2 y 3, pero pues la mujer, cuidado, ¿no? Claro. O sea, ella sí, ¿no? Ella tiene que estar, como dirían en los ranchos, tiene que estar como las escopetas, ¿no? Solo para algún hombre. Exactamente. Entonces sí es importante todo esto. Interesante. Sí, es muy interesante, pero creo que el tiempo se nos acaba. De hecho, así de rápido. Así de rápido se nos está terminando nuestro programa. Esperemos que sí nos escribió, nos compartió algo de Eduardo. Todavía no, pero estamos al pendiente, bueno, Eduardo, quedamos al pendiente. Sí, vamos a estar al pendiente. Espero que les haya agradado esta pequeña charla que tuvimos. Este tema fue un poco diferente, hablar de fijaciones, ¿por qué no? Pero si ustedes tienen algún tema de interés que quieren que pongamos aquí sobre la mesa, pues las puertas de Estación 69 están totalmente abiertas para ustedes. Amigos, en verdad, háganos llegar todos sus comentarios, propongan algún tema que les gustaría escuchar. De hecho, próximamente, una persona me solicitó que habláramos de abuso sexual en niños. Si es posible, lo podríamos tratar. Muy bien, pues tenemos muchos temas. Definitivamente propuestas van a sobrar y cuestiones interesantes las vamos a hacer todos, tanto las personas que nos están viendo en este momento, como en esta mesa de diálogo que vamos a estar disfrutando semana tras semana. Paola, antes de cerrar el día de hoy, me gustaría saber qué opinas de este tema. La verdad es que yo era neófito y me sigo considerando neófito en el mismo, y seguramente voy a ahondar más porque sí, tengo varias fijaciones, así que es algo que me voy a poner como meta el comenzar a trabajar. Para hacerlas conscientes. Sí, voy a hacerlas conscientes. No sé si las deje de hacer, pero las voy a hacer conscientemente. Sí, de hecho, también estoy descubriendo que estoy llena de fijaciones. Y como decía, ¿no? En la familia lo tomaban como es la herencia porque fulano lo hace, y uno lo veía normal. Se me muerde el labio porque mi papá lo hace.
es que me muerde las uñas porque mi tío lo hace. Cuando no estamos viendo el trasfondo que tú nos comentas, si uno lo sigue, veo, no estoy tan grande, tengo 23 años, pero a mis 23 años darme cuenta cuántas fijaciones tengo, pues es algo considerable, ¿no? Y no saber desde dónde las estoy trayendo. Muy bien, ¿cuál sería tu conclusión, Francisco? Es importante que aprendamos a amarnos como seamos, ¿no? Independientemente obsesivos, con fijaciones o no, pero sí ser consciente que hay algunas cuestiones de nuestra misma personalidad que a veces nos entorpecen en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. En medida de que lo hagamos consciente y empecemos a trabajar en ello y cambiar solamente aquellos que creamos que sea importante cambiar, pues bueno, a fin de cuentas va a ser parte de nuestro éxito que vamos a tener como personas. Muy bien, pues amigos, a todos que nos están viendo, esperamos que haya sido de su agrado. El tema de fijaciones seguramente da para mucho más de qué hablar. Esperamos sus comentarios, dudas y sugerencias de temas en esta red social. En YouTube también nos pueden encontrar. Hoy, miércoles, ya 4 o 3 de abril. 4 de abril, ya estamos. 3, ahí está. Perdón, disculpen. Nos quedamos fijados en el tiempo y esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana desde Tlaquepaque, Jalisco, Pueblo Mágico. Les enviamos un cordial saludo. Donde sea que se encuentren, Yesenia y René, la próxima semana les vamos a preguntar sus fijaciones para que nuestros seguidores también las conozcan y todos los comentarios que nos quieran hacer al respecto. Yesenia, como te decía, Dania te manda saludos muy en lo personal. Marta Velasco, saludos al maestro Francisco. Y, bueno, saludos, Marta. Saludos, desde Tlaquepaque, Jalisco, nos despedimos el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos. Recuerden, todos somos 6-9. Hasta la próxima. Excelente semana. Hasta la próxima.